La plática de hoy va a ser sobre posmoderno. El posmoderno, esta corriente, sí, que nos cuesta mucho trabajo entender, que ha sido brutalmente manoseada. Antes de entrar al tema en sí, tengo que hacer una aclaración. Se maneja o se entiende que existen en dos momentos ha existido dos posmodernismos. El primer posmodernismo, la primera vez que se escuchó la palabra posmoderno, fue en 1934, a través de la pluma de Antonio Machado, de García Lorca, de Vallejo, Borges, Neruda, y de acuerdo a Ernesto Sabato, este posmodernismo latinoamericano ha evolucionado a un regionalismo crítico bastante interesante. Un regionalismo crítico que va a tener los tres elementos para hablarse de él como una tendencia, que son la innovación, el beneficio social y evidentemente una teoría sólida y contundente. Del posmodernismo que voy a platicar hoy, es básicamente del norteamericano, que está muy comprometido con la historia. Ahora bien, la palabra posmoderno viene de post, después, y moderno, modernos, ¿sí? De lo nuevo. Moderno significa lo nuevo, lo del momento, lo de ahora. Nunca lo moderno va a hablar de lo que viene. Eso nunca. Se habla de lo de hoy, lo del momento de este día de hoy. Lo moderno está peleado con lo histórico, con lo antiguo, con lo viejo. Es lo del momento. Y en el siglo IV, cuando se empezó a usar la palabra moderno, fue porque los romanos incorporaban a estos pueblos muy modernos para ellos, que tenían tecnologías o tenían artesanías que le servían al imperio, y esas eran incorporadas al imperio. A la hora de incorporar estas tecnologías o esas artesanías eran algo muy moderno para su momento. Claro, al pueblo también se le incorporaba la ley de los romanos, se les incorporaba la masacre, se les incorporaba la esclavitud, se les incorporaba muchas cosas que también eran muy modernas para esos pueblos, pero así se manejaba en esos entonces. La palabra moderno cambia nuestra manera de ver. Se vuelve a usar muchos años después, cuando René Descartes escribe el método de la razón, hace que cambie la historicidad del mundo. Se la quita a Dios y se la da al hombre. Este cambio de quién es el que maneja la historicidad del mundo hace que exista un cambio incluso de era. No es solamente el derrocar a los reyes, a Luis XVI y a María Antonieta, no es solamente que suba una persona del pueblo, que en este caso fue Napoleón, a gobernar en Burgues, que es el que debe de ser y no es un elegido de Dios, sino que hay un cambio en la mentalidad del mundo, y ese cambio se llama ahora era moderna. Esta era moderna que nos maneja todo un cambio normal. En nuestra área, en diseño, en arquitectura, déjenmelo plantearlo de dos formas. Ya platicamos que los artistas se quedan sin estos dictadores de estilos y empiezan a plantear otro tipo de arquitecturas, a otro tipo de clientela, y surgen los modernos, ¿sí? Estos modernos, Art Deco, Art Nouveau, que es muy llamativo, muy elegante, con muchas molduras, en fin. Bueno, estos modernos, déjenmelo plantearlo dividirlo en dos generaciones: maestros y alumnos. Maestro, ¿sí? En Estados Unidos podríamos hablar de Macintosh y de su alumno, que es Frank Lloyd Wright, que fue y es el arquitecto más importante y un super arquitecto norteamericano. Yo diría que el más importante norteamericano que hasta el día de hoy. Este hombre siempre va a estar toda su obra cargada de
la modernidad, de lo moderno, ¿sí? Nunca se va a deslindar de estos parámetros modernos. Toda su obra, hasta el Guggenheim, va a estar con muchos detalles muy modernos, que eso es maravilloso, pero es caro. Y por lo tanto, este hombre, Frank Lloyd Wright, no va a poder convivir o poder tener una comunión con sus homónimos europeos, que tienen de entrada dos pilares que él no va a ser copartícipe de ellos, y que son los siguientes. Para empezar, los europeos. Primer maestro, Peter Behrens. Peter Behrens va a diseñar una fábrica de turbinas, la AOG, que esta fábrica es sumamente importante porque va a plantear una producción en masa, una producción lineal, es decir, la modernidad llega a las fábricas. Los norteamericanos van a decir que el primero en plantear eso fue Ford. No, fue Behrens. Miren, la fábrica de Behrens empezó a diseñar en 1905, se termina de diseñar y se inaugura en 1910, justo cuando en México se va Porfirio Díaz, que usa levita y sombrero de copa, y entra al poder Francisco I. Madero. Bueno, en ese momento histórico, ¿sí?, en Europa, ya posmodernos, están inaugurando la primera fábrica de producción lineal. En Estados Unidos, Ford va a inaugurar su fábrica en 1915, 5 años de diferencia. Y tampoco fue el primero en Estados Unidos, fue Heinz, es decir, la salsa catsup. Fue la primera fábrica que trabaja producción en línea. Y lo hace porque el alimento, la catsup, es un perfume que oculta el sabor de podrido del alimento, porque se podría la comida en ese entonces. Entonces era fácil comerla con catsup. Ahora bien, Heinz inaugura su fábrica en 1914, Ford 1915, Behrens 1910. Y Behrens tiene a 5 dibujantes, 5 alumnos, ¿sí?, con él, que son Charles Edward Jenneret Gris, mayor conocido como Le Corbusier, y que luego lo conoceremos como el padre de la arquitectura. Este hombre va a llevar la producción en línea a todos los lugares, va a escribirla y va a proponer en su proyecto de Citroën, las casas Citroën, la fábrica en donde estaba la fábrica de Citroën. Él va a hacer un análisis de cómo fabricar una casa por día a través del sistema de línea de masa, que es como hoy construimos las viviendas, que lo va a llevar a hospitales, a unidades habitacionales, incluso a todas estas grandes ciudades radiosas que él va a proyectar durante toda su vida, que son lo que hoy conocemos como Tlatelolco, Unidad Miguel Alemán, que tal vez para nosotros, para ustedes, son muy vistas, pero en aquel entonces eso no existía. Eso era un cambio de vida totalmente, ¿sí? Su segundo alumno, estamos hablando de Peter Jenneret, primo de Le Corbusier y colaborador en toda su vida de Le Corbusier. Su tercer alumno va a ser Walter Gropius. Walter Gropius es este hombre que va a fundar, ¿sí?, en 7 años después, lo que es la Bauhaus. Y la Bauhaus la va a proponer unos sistemas de enseñanza que es en línea, efectivamente, a través de una serie de modulaciones y de trabajos que debes tú de cubrir para poder pasar al siguiente nivel, y que no solamente son lineales, sino también son en cuanto a grosor del cuatrimestre o del semestre que él manejaba, que eran semestres muy duros. Empezaba a las 7 de la mañana y se terminaba a las 7 de la tarde la vida académica, y incorporaba incluso talleres, lo que él va a denominar una red de conocimiento, ¿sí? Su tercer alumno de Behrens, estamos hablando de su tercer alumno de Walter Gropius. Su cuarto alumno, estamos hablando de Mies van der Rohe, que es el que le va a dar la fisonomía, final de cuentas, a toda la costa este de Estados Unidos, que estamos hablando de Missouri, Boston, Massachusetts,
Chicago, incluyendo Nueva York. Toda esa arquitectura, todos esos grandes edificios tienen la firma de Mies van der Rohe, que al final de cuentas fue el último director de Bauhaus. Y el quinto alumno, estamos hablando de Oscar Schimal. Todos estos cinco personas, estos cinco grandes dinosaurios de la arquitectura, al final de cuentas, van a trabajar siempre, van a proponer la producción en línea, la producción en masa. No se van a quedar con ella solamente para fabricar coches o cápsulas. Se van a trabajarla para hacer el mundo lo que hoy es. Segundo maestro, sí, que tuvieron estos grandes modernos, estoy hablando. El segundo maestro de los modernos es una persona muy importante. Es Adolf Loos, este arquitecto. Este arquitecto va a ser una persona muy importante en Viena. Va a ser incluso regente de la ciudad. Va a organizar las primeras expos de arquitectura y de arte en Viena. Va a tener como colaborador directo a Walter Gropius, un adolescente a final de cuentas en ese momento. Y Adolf Loos va a escribir un libro que se llama Ornato y Crimen. Ornato y Crimen es un libro muy interesante que llega a conclusiones muy atractivas y que se convierte en un pilar de este pensamiento de él para los 5 grandes del diseño que trabajaron con Peter Behrens, incluso para la Bauhaus. Y es que él hace en Ornato y Crimen exactamente lo mismo que hacen los grandes pensadores de su momento. En Ornato y Crimen, en 1908, cuando él lo escribe, él va a plantear lo siguiente. Estudiando a una tribu primitiva, que es lo mismo que hace Darwin para obtener su teoría, y lo mismo que va a hacer Freud en Tótem y Tabú, él va a estudiar una tribu, y en esta tribu es lo que él va a marcar, o lo que él va a señalar, es que mientras más primitiva sea la tribu, más ornato van a tener en su trabajo, en sus cosas. Mientras más civilizada sea la tribu, menos va a ser la cantidad de ornato que van a necesitar. Si nosotros vemos las imágenes de un chamán, que estos salen con máscaras y plumas y totalmente tatuados, incluso ellos están totalmente rayados y tatuados, ese ornato, lo que él va a plantear es a más ornato, más primitivo la persona. Así que entendemos, o quiero que entiendan, la máxima, este imperativo categórico de Mies van der Rohe, cuando él dice menos es más. Y él dice menos es más porque es menos ornato, somos más cultos, menos ornato, somos mejores, menos ornato, somos más civilizados. De ahí viene el menos es más. Ahí nace la arquitectura, realmente esta corriente minimalista, donde menos siempre va a ser más. ¿Por qué? Por la enseñanza de Adolf Loos. Van a plantear el posmodernismo. Ellos no lo van a plantear con una teoría sólida. Ellos van a manejar un grupo de poetas, filósofos y pensadores que se van a dar cuenta que tienen un problema. Y que el problema radica que ahora ellos son los dueños del mundo, son un nuevo imperio. Hay que recordar que todavía en 1974 las tropas norteamericanas circulaban y patrullaban París, que fue Georges Pompidou el que les dijo: ya basta, ya no necesitamos que ustedes estén en las calles, ¿sí? Los norteamericanos se llevan la parte cultural, la hegemonía cultural a Nueva York, y los rusos se la llevan, al final de cuentas, la Unión Socialista a Moscú. Solamente que la Unión Socialista tiene mucha cultura, tiene toda la revolución
rusa, que son impresionantes sus pensadores, sus artistas, sus propuestas, que acá no existe. Entonces, ellos se dan cuenta que el problema que tienen es que toda la costa este está trabajada por Mies van der Rohe, por Walter Gropius y exalumnos de la Bauhaus. Incluso entre ellos va a rescatar a Gropius para rescatar a Laszlo Mahona-Nagy, ¿sí? Y se lo va a llevar a dar clases con él a Harvard. Y la costa oeste tiene toda la penetración de la arquitectura latinoamericana, sobre todo mexicana. Entonces, ellos no tienen un lugar fértil donde ellos puedan decir, esta es la arquitectura de Norteamérica. Así que ellos plantean Las Vegas, que no es gratuito haber planteado Las Vegas como punto, lugar donde van a hacer el postmodernismo. Y estamos hablando de un post porque ellos dan por extinguido el modernismo. Dicen, eso ya no sirve, ahora vamos a plantear nuestra propia arquitectura, y el campo fértil que tenemos de nosotros para con nosotros mismos es Las Vegas. Y así lo va a escribir Robert Venturi. Pero entendamos lo siguiente: hay dos maneras de ir a la moda. Una es ir con la moda, la otra es en contra de la moda. Así que cuando hablamos de Robert Venturi, lo que él hace es ir en contra de todo lo moderno. Y la máxima de Mies van der Rohe, de menos es más, él la va a negar como uno de los ejemplos de todo su libro. Él va a decir, no, más es más. Porque a nosotros nos gustan los adornos, nos gustan los ornatos, nos gusta las cosas, nos gusta toda esa parafernalia, y la vamos a poner porque nos gusta, porque tenemos con qué y tenemos en dónde. Y es lo que va a proponer. Claro que es una propuesta muy primitiva, muy pobre, la de él, la de Robert Venturi, que incluso entre su obra de Robert Venturi y la obra, por ejemplo, de James Sterling, compañero y colaborador de Robert Venturi, que es maravillosa. Las dos obras sí son muy divertidas, muy atractivas, con mucho color, con muchas formas, pero no es suficiente para derrocar un pensamiento tan sólido de una tendencia, ¿sí? De hecho, no es suficiente para plantear una tendencia nueva. Es decir, no tienen una visión social. La visión social o el beneficio social es que a la gente le gusta, hay que darle, así de fácil. No tienen una innovación, y por lo menos no tienen todavía una filosofía sólida. Lo que tienen es un conjunto de personas que van a trabajar para plantearse un problema, que eso sí lo logran hacer, y que se va a llamar, este grupo de norteamericanos y de pensadores norteamericanos se van a llamar Black Mountain. Los de Black Mountain, ideados muchos de ellos por Hauser, pues van a escribir mucho, pero no tienen el peso, todavía no tienen ni el tamaño para llegar a plantear algo interesante en Black Mountain. Así que los norteamericanos van a hacer lo que siempre hacen. Van a comprar una filosofía y se la van a encargar a un francés. Y ese francés es Jean-Francis Lyotard, hombre. Y la filosofía que ellos van a comprar se llama postmodernismo. Lyotard, en la condición postmoderna, va a escribir muchas cosas políticas, un ensayo social. Más que escribir, porque él no entendió que estaba escribiendo la teoría de una tendencia. Más bien él escribió una advertencia. Y no lo entendimos, no lo vemos así, no lo pudimos ver así. En el capítulo 3 de la condición postmoderna, él va a escribir los relatos, va a hablar sobre los grandes relatos de la humanidad. No me voy a extender mucho, pero bueno, estos grandes relatos él los va a denominar como la economía, la historia, la cultura y la familia. Y lo que él va a hacer es ir desarticulando cada uno de estos grandes relatos a forma de demostrar que esos relatos no existen, nunca han servido de nada y no los necesitamos. Claro que cuando tú le quitas estos 4 grandes relatos a una persona,
lo que va a quedar va a ser pues un residuo, ¿sí? Va a ser un residuo de un ser, ¿sí? Va a quedar nada, pues estamos quitándole el orgullo, el origen y su identidad a un ser, así que lo que va a quedar es un residuo, va a quedar una porquería de ser humano, va a quedar una cosa amorfa, una cosa que no va a reconocer a su familia, se va a sentir avergonzado de sus orígenes, de su familia, no va a reconocer la historia porque pues no importa la historia, no hay por qué estudiarla ni entenderla, el capital pues, no lo necesita, es una mentira a los bancos, una manera de esclavizarnos y al final de cuentas la religión, pues Dios tampoco existe, ¿no? Somos ateos. Entonces, ¿qué sucede con una persona que no tiene nada de esto? No tiene valores, no tiene origen, ¿sí? Y el problema con Lyotard es de que eso no lo va a entender todo el mundo, eso realmente creo que nadie lo leyó a conciencia. Los artistas o los pseudo artistas van a trabajar esta parte posmoderna donde van a declarar que si no existe la necesidad de estas historias, estos grandes relatos, entonces pues el arte no necesita tampoco relato alguno, por lo tanto todo es arte, y en el momento que todo es arte, pues nada es arte. Al arte si le quitas el relato de que él lo sustenta, en ese momento el arte deja de ser eso, una memoria social, un registro de nuestra existencia. Si al arte le quitas el relato como un registro de nosotros, existir de nosotros, te queda basura. No es arte. El arte tiene un relato y el relato somos nosotros. Nosotros somos la hegemonía del arte. Es lo que se peleaba Viena y Francia, la hegemonía de la historia. Tú no le puedes despojar al arte de la historia. Tú no puedes despojar al ser humano de sus grandes relatos, de su origen, de su orgullo, de su existencia. Porque entonces lo único que le queda al ser humano son los pequeños relatos. ¿Y el pequeño relato cuál es? Pues, al final de cuentas va a ser algo muy triste. El pequeño relato es el teléfono de moda, es el carro de lujo, es el traje Hugo Boss de marca, es la presunción por la posesión de la marca. No es lo que yo hago, lo que yo sé, lo que yo entiendo. En estos momentos en el que estamos viviendo una pandemia en el mundo, que es el COVID-19, pues vaya, tienes un carro que no puedes usar, una ropa que no te pones, porque te traes algo cómodo, al final de cuentas, aunque no combine, las joyas ni las volteas a ver, y estamos más acercados a la familia, ¿no? Entonces, el COVID viene a desbaratar, si lo quieren ver así, el posmodernismo como tal, ¿no? Esta parte donde posmodernismo va a trabajar sobre el glamour como tal. Lyotard, años después, va a escribir este libro, ¿sí? Que es el posmodernismo explicada a los niños. Claramente no es una explicación a los niños, es una serie de cartas donde él va a ir contestando los reclamos de todo mundo que se cuelga en la palabra posmoderna. Y déjenme hacerles ciertas anotaciones de esto, ¿no? Porque él dice, he leído, déjenme citarlo, he leído que con el nombre de posmoderno, ciertos arquitectos se desembarazan de los proyectos de la Bauhaus, arrojando al bebé que aún está en el proceso de experimentación junto con el agua sucia del baño funcionalista. O sea, Lyotard entiende, al final del día, que su teoría la usan como pretexto para desbaratar la modernidad. Y mucha gente lo usa como pretexto para esta pereza mental. No hay necesidad de un relato, no hay necesidad de estudiar un plano, no hay necesidad de hacer bien las cosas como yo las haga y con la forma que queda padre porque así lo digo yo. Y no, así no son las cosas, así no son las cosas. El relato no lo puedes aniquilar. Lyotard
Para entender el posmodernismo, la condición posmoderna, Lyotard, como él mismo confiesa luego, disponía de unos conocimientos menos que limitados sobre el posmodernismo. Y dice, cito a Lyotard: me inventé historias, me refería a un montón de libros que nunca había leído y por lo visto impresioné a la gente. Todo eso tiene algo de parodia. Es simplemente el peor de mis libros, que son casi todos malos, pero este es el peor. La posmodernidad no es otra cosa más que el intento norteamericano de robarse la historia y llevársela a ellos. Fue un fracaso, es un fracaso. Hoy todavía mucha gente usa el título posmoderno, o sea, dice, somos posmodernos, en esta zona o era posmoderna, que eso está peor. Deberíamos de trabajar de una manera más libre, tenemos más técnicas, tenemos más tecnologías. A ver, espérenme, no confundas tu tecnología que hoy tenemos, que gracias a la tecnología vamos a poder salir de este problema que tenemos hoy, de esta pandemia, y vamos a poder hacer cosas muy buenas. Es más, gracias a la tecnología, el ser humano puede permanecer en este planeta y vamos a poder migrar del planeta, gracias a la tecnología. Hoy ya no existen las granjas como nos las ponen en las caricaturas. Hoy son fábricas de alimento. Hoy existen otro tipo de cosas. Habría que leer Yo Robot de Isaac Asimov para entender a la tecnología que hoy tenemos. Y estamos obligados a usar la tecnología que tenemos, siempre usar la mejor tecnología que tenemos. No podemos negarla. No podemos regresar al pasado. Eso sería una reverenda tontería. Y si es cierto que tenemos y podemos usar la tecnología de hoy, también tenemos y debemos entender al ser humano como lo que es un ser humano. La pandemia nos está enseñando algo, a volver a ser seres humanos que viven en familia. Eso es lo que nos quitó el posmodernismo. Eso es lo que nos lo quitó. Gracias.